Saludos gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo volumen de la novela ligera de Arifureta. Como pueden ver en el título, comenzamos con el volumen 12, el penúltimo volumen de esta historia. Como siempre, empecemos con un mini resumen del volumen anterior. Después de que el grupo dejara las cavernas de Escarcha, se encontraron con Freyd, Eri y las 500 apóstoles, los cuales invitaron al grupo al castillo del rey demonio, después de ver que secuestraron a los compañeros de clase de Hajime, a la profe Aiko, a la princesa y las más importantes, a Miu y a Remia. Ya en el castillo se descubrió que el rey demonio era el tío de Yue, pero en realidad era el dios sirviente de Hid llamado Alba. Luego de que estallara la pelea, Hid mismo apareció para llevarse el cuerpo de Yue y declarar que destruiría Tortus y después iría a la tierra. Sin embargo, debido a que perdió a Yue, Hajime despertó nuevos poderes y así destruyó a Alba. Después llevó a cabo todo el plan para preparar la batalla final, y cuando esta comenzó, Hajime sacó el armamento pesado para destruir al ejército de apóstoles y luego entrar en el santuario de Hid. Ahora veremos cómo empieza este nuevo volumen, pero antes veamos qué comentaron en el último video del volumen 11. El primero es de Miguel Antonio Rojas, saludos amigo, que me pregunta ¿cómo conocí la historia de Arifureta? No fue la gran cosa, fue cuando se estrenó la primera temporada, me gustó tanto que cuando terminó me fui directo a leer las novelas y el manga, cosa que nunca había hecho, y de hecho, esta historia fue la que me inculcó el hábito de leer. ¿Y ustedes cómo conocieron esta historia? El otro comentario es de Liz Warcraft, saludos amigo, y hace varias preguntas. La primera es sobre el beso de Yue para ser aprobadas. Yo creo que algunas sí lo intentarían, pero Yue no lo hubiera hecho, ella no dejaría entrar a cualquiera. La segunda es si la entrevista de Hajime habría sido mejor que la cambiaran a una guía de cómo conseguir un harem. Sí, habría estado mejor, pero Hajime es la estrella de la batalla final, así que de ley tenían que hacerle una entrevista. La siguiente es ¿cuántos volúmenes saldrán en la tercera temporada? De lo que yo vi en el teaser, creería que solo serían dos, el 7 y el 8, así fue el anterior. La última es ¿cuál de las dos temporadas fue mi favorita? La segunda, es la que he visto más veces. ¿Y para ustedes cuál fue su favorita? Y bueno, con eso termina la sección de comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con este volumen 12. Espero les guste este primer video y le den mucho apoyo para que podamos llegar al final de la historia. Entonces gente, sin más que decir, empecemos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Prólogo. ¿Quieres destruir a la humanidad? El mundo se tiñó de carmesí y un abismo bostezante escupió miasma en el cielo roto. Una avalancha de monstruos y apóstoles se agolpaba con la suficiente densidad como para borrar las estrellas. Realmente parecía que el fin del mundo estaba cerca, pero las razas mortales que se enfrentaron al torrente de devastación permanecieron tranquilas. Los animados gritos resonaron en el campo de batalla, señalando la determinación unida de los residentes de Tortus. Ni uno solo de los guerreros reunidos se perdió en la desesperación. Todos habían decidido luchar para hacer realidad el futuro en el que creían. Al ver sus espíritus encendidos desde lo alto del cielo, Kaori murmuró: bueno, después de lo que acaban de ver, más vale que estén animados. Aunque Kaori seguía en el cuerpo de un apóstol, Hajime había utilizado la magia de metamorfosis para hacer que su cabello y sus alas fueran de un negro brillante en lugar de plateados. Su vestimenta también era mayoritariamente negra, acorde con su nueva posición como apóstol de Hajime. Poco después de que comenzara la batalla, Hajime había utilizado sus meteoros de gravedad para destruir la montaña divina. También había utilizado sus 7 imperiones de pulso para atravesar al ejército de apóstoles. Kaori sonrió al recordar la facilidad con la que Hajime había hecho pedazos a la horda de apóstoles. Luego, girando sobre sí misma, miró al cielo y observó el portal que conducía al santuario de Hid. Realmente parecía un camino hacia el abismo, pero Hajime y sus otros compañeros se habían lanzado de cabeza a él para salvar a Yue. Kaori tenía una fe absoluta en que Hajime, Shie y Tio tendrían éxito. Yue, todavía hay muchas cosas que tengo que decirte. Será mejor que vuelvas rápido o yo misma te arrastraré de vuelta. Kaori seguía teniendo más derrotas que victorias en sus habituales disputas con Yue y no descansaría hasta tomar la delantera, pero aunque mantuvo su tono ligero, realmente esperaba que sus sentimientos llegaran a su única rival en el amor. Shizuku-chan, Ryutaro-kun, Suzu-chan, buena suerte.
Sus otros 3 amigos habían ido a rescatar a Koke Amanogawa, otro de sus amigos de la infancia, que no había querido aceptar la realidad y se había dejado lavar el cerebro para escapar de ella. Y Suzu en particular había ido a salvar a su mejor amiga, la chica que había traicionado a todos por sus propios deseos, Eri Nakamura. A pesar de todo lo que había hecho Eri, Suzu no podía abandonar a su mejor amiga. No quería ser el tipo de persona que abandona a las personas que le importaban. Al menos Suzu quería hablar con ella una última vez, aunque fuera demasiado tarde, aunque Suzu no pudiera salvar a su mejor amiga. Al menos quería terminar las cosas en sus propios términos, y sinceramente Kaori comprendía perfectamente cómo se sentía Suzu. Protegeré este lugar por ti mientras no estás. Al igual que Hajime, Kaori estaba decidida a aplastar cada uno de los planes de Hid. Ella no podía dejar que él riera al último, pero aún más importante que eso, a sus ojos era salvaguardar el hogar al que todos regresarían. Esa era la misión que Hajime le había encomendado. El ejército de apóstoles miró hacia abajo y luego se dirigió hacia el suelo como una lluvia de estrellas fugaces. Kaori blandió sus 2 nuevas claymores y gritó: ¿Quieres destruir a la humanidad? Me gustaría ver cómo lo intentas. Copiando el eslogan de su amado Hajime, Kaori les mostró una sonrisa intrépida. Gente, antes de empezar con la primera parte del capítulo 1, quiero hacer una pequeña advertencia de que la siguiente parte podría ser un poquito fuerte o podría ser sensible para algunas personas. Bueno, yo solo lo advierto. Sigamos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Los dominios de Dios. Parte 1. Si alguien le preguntara a Eri Nakamura cuál es su recuerdo más vivido e inolvidable, ella respondería: el momento en que murió mi padre. Tenía 6 años cuando su padre falleció. Ella se encontraba en el camino de un coche que venía en dirección contraria cuando su padre se lanzó para protegerla, y él murió en su lugar. Era el tipo de accidente aburrido que se oía en las noticias todo el tiempo, pero para Eri había estado lejos de ser un suceso aburrido, sobre todo por cómo había cambiado la actitud de su madre después de eso. La madre de Eri era de una familia acomodada y se había casado con el padre de Eri en contra de sus deseos. Los que conocían a la familia dirían que la obsesión de la madre de Eri por su marido rayaba la dependencia insana. Como era de esperar, la madre de Eri no había podido soportar el shock de perderlo. Sin embargo, la forma en que se quebró fue lo que hizo que esta historia fuera tan trágica, porque en su desesperación había canalizado toda su rabia hacia su propia hija, Eri. Al principio era solo un comentario sarcástico aquí o allá, pero al poco tiempo se convirtió en abuso físico y verbal. Eri hizo todo lo posible para soportar el dolor, porque incluso a la tierna edad de 6 años entendía de dónde venía su madre cuando decía que todo era culpa de Eri. De hecho, Eri incluso lo creía. Después de todo, si no fuera por ella, su padre seguiría vivo. Era natural que su madre la odiara. Era natural que su madre quisiera hacerle daño. Sin embargo, al mismo tiempo, Eri también creía que, si aguantaba el dolor, con el tiempo su madre volvería a ser la mujer amable que había conocido. La madre de Eri era discreta en cuanto al daño que le hacía, y la propia Eri nunca dijo una palabra a sus profesores o a los adultos que la rodeaban, por lo que nadie se enteró nunca de la retorcida naturaleza de la relación de la pareja. Era inevitable que Eri dejara de sonreír. Con el tiempo se convirtió en una niña oscura y sombría que se limitaba a aceptar cualquier abuso que su madre le propinara y a soportarlo. La mayoría de los niños de su edad la consideraban espeluznante y la evitaban, y naturalmente Eri no pudo hacer amigos. El aislamiento solo sirvió para profundizar en su odio hacia sí misma y para abrir heridas aún más profundas en su corazón, que ya tenía cicatrices. Se estaba acercando a su límite cuando recibió otro golpe devastador. A los 11, en 5º año, descubrió que su madre había traído a casa a otro hombre. Eri vio conmocionada cómo su madre se deshacía en halagos hacia su nuevo novio. No podía creerlo. Eri había pensado que su madre le había hecho daño porque había amado profundamente a su padre.
Y en cierto modo eso había sido cierto, pero la madre de Eri había sido aún más débil de lo que Eri había pensado. Simplemente no podía sobrevivir sin depender de los demás. Desde ese día, este nuevo hombre empezó a vivir en la casa de los Nakamura. Era una auténtica escoria. No se conformó con la madre de Eri, sino que incluso puso su mirada en la propia Eri. Eri tuvo que hacerse lo más pequeña e imperceptible posible para sobrevivir, pero no fue suficiente. Así que en un esfuerzo por protegerse del hombre, se cortó el cabello que se había dejado crecer para emular a su querida madre y empezó a actuar más como un chico. Por desgracia, eso provocó que sus compañeros de clase se distanciaran aún más de ella. Aunque no había tenido verdaderos amigos, sus compañeros de clase al menos le hablaban de vez en cuando, pero después de su cambio, la evitaban como la peste. El creciente aislamiento provocó grietas más profundas en el corazón herido de Eri. Lo único que evitaba que Eri se derrumbara por completo era la esperanza y la creencia de que su madre acabaría volviendo a ser la misma de siempre. Ese único rayito de esperanza la hacía avanzar. Por supuesto, una parte de Eri sabía que se estaba engañando a sí misma y que ese día nunca llegaría, pero en el diluvio de desesperación en el que se estaba ahogando, la falsa esperanza era todo lo que tenía para aferrarse. Sin embargo, ninguna falsa esperanza podía durar para siempre. 3 meses después de que su madre trajera a su nuevo novio a casa, este intentó finalmente acercarse a Eri mientras su madre estaba trabajando. La verdad es que Eri vio eso como una oportunidad. Sabía que este día llegaría y esperaba que si gritaba lo suficiente, los vecinos pillarían al hombre en el acto y la policía lo arrestaría. Así, su infernal vida con él terminaría por fin. Entonces su madre recordaría por fin al hombre que había amado de verdad y ella volvería a ser la misma de siempre. Sin embargo, cuando la pesadilla terminó y su madre regresó del trabajo y vio lo que había sucedido, Eri se dio cuenta de que había sido una estúpida al creer. En lugar de preocuparse por su hija o de disculparse por haber traído a casa a un hombre tan horrible, se dedicó a llenar de odio a Eri. Hasta el día de hoy, Eri aún recordaba las primeras palabras que su madre le dijo entonces. ¿Cómo pudiste seducirlo, zorra? En lugar de darse cuenta de que su novio era una persona horrible, la madre de Eri pensó que una vez más le había robado a su hombre. Por fin, Eri vio la verdad por lo que era. La madre que había traicionado a su padre, la madre que seguía haciéndole daño después de la muerte de su padre, la madre que se preocupaba más por perder a su nuevo novio que por el hecho de que lo hubieran profanado, no la quería ni un poco. En realidad, Eri lo sabía desde hace tiempo, pero no había querido enfrentarse a la verdad. No quería aceptar que su antigua y bondadosa madre nunca volvería, que esa mujer rencorosa y celosa era la verdadera naturaleza de su madre. Todo lo que Eri había creído era una mentira. No tenía sentido soportar este dolor durante tanto tiempo, y el futuro no tenía ninguna esperanza. En ese momento, el corazón de Eri se rompió por completo y perdió el conocimiento. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se escabulló de la casa con la intención de quitarse la vida. No podía permanecer más tiempo al lado de su madre. En su estado de fuga, se dirigió a un puente cercano que cruzaba el río, y mientras miraba el agua que corría por debajo, decidió que sería allí donde todo terminaría. Esperaba que la corriente la llevara a algún lugar donde no hubiera gente. Sin embargo, cuando se subió a la barandilla y se preparó para saltar, una voz le interrumpió diciendo: «Oye, ¿qué estás haciendo?». Al girarse, Eri vio a un chico de su edad. Llevaba una sudadera y estaba claramente en medio de su trote matutino. Eri lo conocía bastante bien, ya que era el chico más popular de su escuela, Kouki Amanogawa. Al ver la desesperación en los ojos de Eri, Kouki adivinó que podía hacerse daño y la arrastró rápidamente desde la barandilla. Con voz paciente, le preguntó qué le había pasado. Al principio, Eri lo ignoró, pero Kouki fue tan insistente que finalmente se rindió. Ella le hizo un breve resumen de su desordenada vida, y Kouki, a la manera típica de Kouki, interpretó los acontecimientos a su manera. Pensó que Eri había sido duramente disciplinada por su padre y que había acudido a su madre en busca de salvación, pero su madre también la había regañado. Como Eri no tenía amigos en los que pudiera confiar para que la apoyaran en esta época tan deprimente, había decidido suicidarse. En un nivel básico, la interpretación de Kouki no estaba del todo equivocada.
A pesar de su juventud y de creer ingenuamente que todos los humanos eran fundamentalmente buenos, Kouki simplemente no era capaz de comprender que personas como la madre de Eri o su novio pedófilo pudieran existir. Y así había reinterpretado los acontecimientos en su mente de una manera que se ajustaba a su visión del mundo. Creyendo completamente en su propia marca de justicia, Kouki había mostrado a Eri su perfecta sonrisa y le había dicho: «No te preocupes, ya no estás sola, yo te protegeré, Eri». La vida de Eri hasta ese momento había consistido en que le dijeran una y otra vez que no valía nada, por lo que escuchar a alguien decir que la protegería era una novedad. De hecho, Eri estaba tan hambrienta de cualquier tipo de afecto que la declaración de Kouki tuvo un gran impacto en ella. Ayudó también el hecho de que Kouki tuviera el aspecto de un apuesto príncipe y que hubiera aparecido en el dramático momento justo cuando Eri estaba a punto de quitarse la vida. Al final, Kouki consiguió convencer a Eri de que no saltara, y cuando su madre lo obligó a ir al colegio, descubrió que todas las chicas de su clase le hablaban de repente. Después descubrió que esto también habría sido cosa de Kouki. Como era de esperar, Eri se enamoró perdidamente de él. De la misma manera que las cosas malas se habían ido acumulando una tras otra hasta ese momento, las buenas empezaron a acumularse en su lugar. Unos días más tarde, los servicios de protección infantil se presentaron finalmente para investigar los abusos de su madre. Al parecer, su intento de quitarse la vida había llamado la atención sobre el hecho de que algo podría ir mal en su casa. Sin embargo, en lugar de delatar a su madre, Eri hizo todo lo posible por actuar como una buena hija, aunque le dieran ganas de vomitar. Sabía que si la separaban de su madre, no podría seguir yendo al mismo colegio que Kouki. Eri recordaba claramente la reacción de su madre cuando había fingido que la quería. Al principio, la expresión de su madre había sido de puro asombro, pero luego se transformó lentamente en una de miedo. Fue entonces cuando Eri se dio cuenta de lo sencillo que era poner el mundo de alguien patas arriba y hacerlo bailar en la palma de su mano. Solo con sonreírle a su madre, en lugar de mirarla con mala cara, podía obligarla a desviar la mirada y callarse. Una vez, Eri se acercó a su madre y le susurró: «¿Qué es lo siguiente que debería robarte?». En ese momento, su madre se puso pálida como la muerte y salió corriendo y gritando de la casa. Por su parte, Eri estaba convencida de que todo esto era gracias a Kouki, el brillante príncipe que había jurado protegerla. Gracias a que Kouki la había rescatado, su mundo había cambiado. Creía que era especial y que había sido elegida por ese apuesto príncipe. Mientras estuviera con él, Eri estaba segura de que su vida estaría llena de luz y felicidad. Eri siguió amenazando a su madre hasta que ésta se fue a vivir a otro lugar y se limitó a proporcionarle a Eri una asignación mensual, y una vez que eso ocurrió, comenzó a prepararse para recibir a Kouki a su lado. Sin embargo, lo que Eri no sabía era que había malinterpretado el tipo de persona que era Kouki. Para Kouki, Eri no era más que otra chica a la que un héroe como él debía salvar. Y a sus ojos, su trabajo estaba hecho en el momento en que había hablado con sus compañeras y les había pedido que se llevaran bien con Eri. De la misma manera que las chicas que el protagonista rescataba rara vez aparecían en arcos futuros, para Kouki el arco de Eri ya estaba cerrado, así que ya no necesitaba interactuar más con ella. Sin embargo, Eri no se dio cuenta de eso y le pareció extraño que Kouki la tratara igual que a cualquier otra persona. Además, no se había dado cuenta de que las otras chicas que había salvado tampoco eran especiales para él. Comenzó a arder de celos, preguntándose por qué ellas estaban a su lado y no ella. El sufrimiento de su infancia ya había destrozado su corazón en pedazos, y todo lo que Kouki había hecho era pegar el exterior para que pareciera que estaba bien. Sin embargo, un trabajo de reparación tan chapucero no podía aguantar, así que el corazón roto de Eri se hizo añicos una vez más, esta vez enviándola a una espiral de locura de la que no había escapatoria. ¿No dijiste que ya no estabas sola? ¿No prometiste protegerme? Entonces, ¿por qué le dices lo mismo a todas las demás? ¿Por qué no me miras solo a mí? ¿Por qué no me ayudas a pesar de que estoy sufriendo tanto ahora? ¿Por qué le sonríes así a otras chicas? ¿Por qué me miras como si fuera una chica más? ¿Por qué? 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 Un nuevo tipo de oscuridad comenzó a envolver el corazón de Eri.
Podía sentir que se hundía en un pozo de celos, ahogándose lentamente hasta que... ¡Eri! 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 Eri fue sacada de repente de sus recuerdos, sintiéndose como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Saboreó los gritos ahogados, el tenue olor a sudor y sangre, y la sensación de carne viva en las palmas de sus manos. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Eri aflojó sus músculos. Entonces vio cómo Kouki tosía dolorosamente debajo de ella. Parecía que ella había empezado a asfixiarlo inconscientemente. Ay, no puedo creer que haya tenido un sueño tan desagradable. ¿Por qué tuve que soñar con mi pasado precisamente ahora? ¿Es que estoy nerviosa por todo esto del fin del mundo? Todavía a cuestas de Kouki, Eri observó impasible cómo éste respiraba entrecortadamente. A pesar de su supuesto amor por Kouki, parecía bastante desapasionada cuando lo miraba. Era casi como si se hubiera convertido en un apóstol en cuerpo y alma. Eri, ¿estás bien? Una persona normal le habría gritado a Eri por intentar asfixiarla, pero Kouki estaba realmente preocupado por su bienestar. No había miedo, ira o incluso insatisfacción en su voz. Eri no podía saber si era así por su propia bondad innata o porque ella estaba manipulando sus pensamientos con el enlace espiritual. En cualquier caso, estaba satisfecha con su pregunta. Le dedicó una sonrisa radiante, pero en ella, incluso esa sonrisa perfecta, parecía una mueca despectiva. Estoy bien, Kouki-kun. Siento haberte ahogado. Debe haberte dolido. Estaré bien. Estabas teniendo una pesadilla, ¿verdad? Podía oírte quejarte en tus sueños. Sí, lo estaba. Tuve un sueño en el que te alejaban de mí y me mataban. Mentir era tan natural como respirar para Eri, así que lo dijo mientras se acostaba con Kouki. Ninguno de los dos llevaba ropa. Ambos descansaban en una cama de mala calidad en una habitación en ruinas. Las ventanas estaban rotas, parte del techo se había derrumbado y había grietas en el suelo. En cuanto al tamaño, la habitación era tan grande como la suite de un hotel de lujo, pero estaba demasiado deteriorada para que alguien pudiera vivir cómodamente en ella. La visión de Eri con su cabello sucio y gris acurrucada junto a Kouki, que seguía actuando como su amable persona pero con los ojos nublados y desenfocados en medio de aquella habitación en decadencia, se sentía a la vez fetichista, solitaria y desesperada. No te preocupes, Eri. No dejaré que Nagumo se salga con la suya por más tiempo. Voy a liberar a Shizuko y a los demás de su lavado de cerebro, y luego salvaré a todos nuestros compañeros. Haré lo que sea necesario para vencerlo, incluso si tengo que ensuciarme las manos. Ha cometido demasiadas maldades como para que se le permita acampar a sus anchas. Kouki escupió veneno, desahogando todos los oscuros sentimientos que se arremolinaban en su corazón. Estaba plenamente convencido de que tenía razón y de que Hajime Nagumo era la raíz de todo el mal. Realmente creía que matando a Hajime se iba a solucionar todo. De hecho, estaba seguro de que matar a Hajime haría que todos sus compañeros volvieran a confiar en él, que todos sus amigos lo querrían de nuevo y que todo volvería a ser como antes. No había absolutamente ninguna base para esa creencia, pero creía plenamente que le devolvería la luz y lo convertiría en el héroe de todos una vez más. Sí, lo sé. Si ese demonio aparece, me protegerás, ¿verdad? Lo prometiste, ¿recuerdas? Sí, lo haré. Me darás prioridad sobre tus compañeros de clase, tus amigos e incluso sobre tus propios sentimientos, ¿verdad? Bueno... Prometiste que estaríamos juntos para siempre, ¿verdad? Sí. No te preocupes, estoy de tu lado, Kouki-kun. De hecho, soy la única que está de tu lado. No soy como los otros que te traicionaron. Estaré siempre a tu lado. Te ayudaré siempre que lo necesites. Eri susurró con dulzura al oído de Kouki, mientras sus ojos brillaban con una luz maniática. De pronto, la determinación de Kouki de hacer lo que fuera necesario para rescatar a sus compañeros se desvaneció y se sintió absorbido por los ojos grises de Eri. Por supuesto, seguía queriendo salvar a sus amigos, pero también quería castigarlos por dejarse engañar tan fácilmente por Hajime y traicionarle. Sentimientos contradictorios guerreaban en su interior y ya no estaba seguro de cuál era el curso de acción correcto. Sin embargo, su propio deseo de tener respuestas claras para todo en la vida y el enlace espiritual de Eri le empujaban sutilmente a confundir los propios deseos de Eri con la justicia. Kouki ya tendía a aceptar solo las partes de la realidad que confirmaban su punto de vista, lo que facilitaba que la ligadura espiritual de Eri lo dominara por completo. Se había dejado seducir por las artimañas de Eri y se había dejado atrapar voluntariamente en su red.
Eri, gracias, eres la única que... Sí, continúa. Obviamente, ella lo había guiado para que dijera lo que iba a decir, pero aún así quería escuchar las palabras salir de sus labios. Sin saber que estaba siendo manipulado, Koki dijo con voz inocente: Tú eres la única que es especial para mí. Pase lo que pase, no me iré de tu lado. Yo te protegeré, Eri. Eri se rió de una manera algo extraña. Koki le lanzó una mirada de preocupación, pero antes de que pudiera decir nada, ella apretó sus labios contra los de él. Sin embargo, incluso ese acto la hizo parecer una araña devorando a su presa. Después de unos minutos, ella rompió el beso, una línea brillante de saliva conectando sus labios. Sonriendo débilmente, Koki cerró los ojos y se durmió. La semiapostolización había aumentado las estadísticas de Koki, pero su cuerpo se había resistido al cambio. Aunque no poseía la fuerza que le había otorgado la apostolización completa, seguía siendo mucho más fuerte que antes. Sin embargo, su cuerpo necesitaba descansar con frecuencia hasta que se adaptara a su nuevo poder. Eri se envolvió con una sábana y salió de la cama. La sábana se arrastró por el suelo tras ella, mientras caminaba descalza hacia la ventana rota. Los fragmentos de cristal crujían bajo sus pies, pero su cuerpo de apóstol era demasiado resistente para que lo dañara un simple cristal. Una vez que llegó a la ventana, miró al exterior. El cielo era de color rojo óxido y la ciudad una ruina devastada. Un viento seco soplaba por las calles. Eran los restos de una de las civilizaciones con las que Hida había jugado, destruido y luego transportado al reino de los dioses para ser preservada por toda la eternidad. La cuenta atrás hacia el fin del mundo estaba casi terminada. Pronto todo Tortus y luego la Tierra acabarían como esta ciudad en ruinas. Será mejor que esta vez te mueras de verdad. Incluso bajo los efectos de su enlace espiritual, Koki seguía siendo incapaz de abandonar su persistente deseo de aplastar a Hajime y rescatar a sus amigos. Sin embargo, Eri no tenía ningún interés en luchar contra Hajime. De hecho, la última vez que lo había visto, tenía un enorme agujero en el estómago y había sido golpeado por Ejid con tanta fuerza que estaba cubierto de heridas de la cabeza a los pies. Creyó que el monstruo del abismo moriría allí, pero después se enteró por un apóstol de que, de algún modo, había salido vivo de aquella situación, y no solo eso, sino que había matado a Alba en el proceso. Era increíble. Hajime Nagumo estaba más allá de la comprensión de Eri. El sentido común no parecía aplicarse con él. De ninguna manera iba a arriesgarse a un enfrentamiento con él. Nada bueno saldría de mezclarse con ese chico maldito. La mejor jugada posible era simplemente ignorarle. Eri dudaba de que fuera capaz de atravesar el portal que conducía al santuario, así que probablemente moriría con el resto de la humanidad cuando la oleada de apóstoles se precipitara hacia la superficie. Más le vale morir allá abajo. Eri había hecho un trato con Ejid. Una vez que Ejid hubiera conquistado la tierra, como recompensa por sus esfuerzos, le regalaría esta ciudad y nadie, especialmente Hajime y sus amigos, la molestaría. Por suerte, ella ya había hecho bastante, así que él ni siquiera quería que formara parte del ejército que atacara a Tortus. Además, incluso en el caso de que Hajime y sus amigos llegaran al santuario, ella no tendría que enfrentarse a ellos. Esta antigua ruina era la más alejada de la entrada del santuario, y era astronómicamente improbable que Hajime se encontrara con ella de camino a Ejid. Además, dudaba que tuviera alguna razón para buscarla. Sabía que Hajime Nagumo no tenía ningún interés en ella ni en Koki. Era un tipo racional, y su objetivo era recuperar a su princesa vampiro, no perder el tiempo buscando a Eri, y luego cuando se enfrentara a Dios, Ejid simplemente lo mataría. Después de todo, con toda la fuerza de Hajime, no tenía ninguna posibilidad contra Ejid. Casi todo estaba trabajando a favor de Eri. Pase lo que pase, su victoria estaba casi asegurada, y sin embargo... Dispérsense en un radio de 1 kilómetro, estén atentos a cualquier intruso, le dijo al hombre de las alas grises que estaba frente a su ventana. El hombre no daba señales de vida y su cuerpo era el de un zombie. Se limitó a sentir en silencio y empezó a rodear las ruinas de la ciudad. Otras figuras de alas grises saltaron de los rascacielos cercanos para unirse a él y se extendieron para establecer un perímetro alrededor de las ruinas. Eri no podía darse el lujo de confiarse. Solo después de haber matado a todos a los que no necesitaba, capturado a todos los que sí necesitaba, atado sus propias almas y aplazado su voluntad de resistirse a ella, podía sentir un mínimo de paz. Había perdido su confianza en alguien o en algo hace años. Pongo mi fe en ti, Dios, dijo con una sonrisa burlona.
Aunque parecía un apóstol, tenía tanta fe en Nehid como en cualquier otra persona. Girando sobre sus talones, regresó a la cama y se quedó mirando el rostro dormido de Kouki. Luego, después de unos segundos, bajó a su lado y lo abrazó. Vamos a estar juntos para siempre. Estaremos los dos solos en este mundo, sin que nadie nos moleste. Gritó mientras lo rodeaba con sus 4 extremidades. No se dio cuenta, pero se parecía a su propia madre, la mujer a la que solía odiar, que era precisamente la razón por la que no había sido capaz de creer en su única y verdadera amiga, a la que había tachado de hipócrita. También era la razón por la que no podía entender que Suzu siguiera viniendo a buscarla. Eri no se había dado cuenta de la fuerza de su amiga, a la que había cortado y humillado, y por supuesto, nunca imaginó que esa misma amiga estaba luchando desesperadamente por llegar a Eri en ese mismo momento, con la esperanza de transmitirle sus sentimientos una vez más. Capítulo 1: Los dominios de Dios. Parte 2. Un brillante estallido de colores fue lo primero que vieron Hajime y los demás cuando pusieron un pie en el santuario. Parecía que habían entrado en una burbuja de jabón. Los colores se deformaban y se mezclaban, e incluso los objetos eran borrosos, sin contornos claros. ¡Ay! Creo que voy a vomitar. No te concentres demasiado en una sola cosa, Suzu. Oye, Nagumo, ¿realmente estamos en el santuario de Hid? Las Skyboards del grupo estaban bastante estropeadas por las turbulencias que habían tenido que pasar para atravesar el portal, pero por lo demás estaban en buen estado. Hajime había necesitado utilizar tanto su copia inferior de la llave de cristal como la versión obsoleta de la flecha de las fronteras que le había dado Milady Raizen para forzar su entrada al santuario. Había sido una entrada bastante dura, por lo que Ryutaro se preguntaba si tal vez habían terminado en otro lugar. El propio Hajime no estaba tan seguro como para descartar fácilmente la pregunta de Ryutaro, así que sacó la brújula de los caminos eternos para comprobarlo. No, definitivamente, este lugar es el santuario. Con la cantidad de apóstoles que salían por las puertas, supuse que tendríamos que enfrentarnos a un ejército de ellas nada más de entrar. Habían conseguido entrar en el santuario, pero parecía que habían acabado en una zona diferente a la que aparecían los apóstoles y los monstruos. Fue un golpe de suerte, pero Hajime sintió que tenía que haber una trampa en todo esto. Está muy tranquilo, no hay ni un solo apóstol a la vista. Diablos, lo único que hay aquí es... eso. Supongo que es un lugar tan bueno para aterrizar como cualquier otro. Muy por debajo del grupo se podía ver una sola estructura. Era un enorme muro completamente blanco, pero era lo único en este mundo vibrante y colorido que parecía de hormigón. La parte superior del muro era lo suficientemente ancha como para que entraran 10 personas de pie una al lado de la otra. Desde allí, un único camino que parecía extenderse eternamente se adentraba en esta extraña región. Hajime asintió a sus compañeros y todos se posaron en la pared. Todos guardaron sus Skyboards en sus respectivos tesoros ocultos y luego sacaron pociones curativas para ayudarles a recuperarse de las pequeñas heridas que habían recibido en el camino. Mientras esperaban a que las pociones hicieran su trabajo, Shia sacó de repente una bola de hierro de su tesoro oculto, se acercó al borde del camino y la dejó caer. Vaya, pensé que podría averiguar hasta dónde llega, pero... ¿Qué pasó? No llegó muy lejos, Hajime-san, parece que se lo tragó. ¿Tragado por qué o quién? No tengo idea, pero es la única forma en la que podría describirlo. Efectivamente, la pelota de hierro había sido tragada rápidamente como si hubiera caído en un pantano. Shizuku y Suzu también vieron lo que pasó, sacudieron la cabeza dejando claro que estaban de acuerdo con la valoración de Shia, a pesar de lo extraño que parecía. Lo único que sé es que nada bueno te espera si te llegas a caer. Mejor salgamos de aquí, Nagumo, no me gusta nada este lugar. Sí, será lo mejor, mantengan la guardia alta, chicos. Hajime y el resto del grupo se apiñaron con naturalidad en el centro del pasillo. Con las heridas de todos curadas, el grupo comenzó a caminar por el aparentemente interminable corredor. Hajime tomó la delantera, mientras que Tio sirvió de retaguardia. Durante un rato, el grupo avanzó en silencio. El único sonido que oían era el de sus propios pasos resonando en el mármol blanco. El pasillo era completamente uniforme, lo que hacía difícil juzgar las distancias. Hajime y los demás sintieron que avanzaban, al menos sus pies les hacían avanzar. Sin embargo, el paisaje no cambiaba y les hacía preguntarse si realmente estaban progresando.
Oye, Nagumo-kun, sí estamos avanzando, ¿verdad? Sí, así es lento, pero puedo decir que nos estamos acercando a Yue. Eso es bueno al menos. Suzy y Ryotaro le lanzaron miradas exasperadas como diciendo, ¿de verdad estás presumiendo de lo fuerte que es tu amor por ella incluso ahora? Lo sabes porque estás comprobando la brújula, ¿verdad? Conociendo a Hajime-san realmente podría ser capaz de percibir lo lejos que está Yue-san en cualquier momento. Recuerdo que Yue dijo una vez, siempre sé más o menos dónde está Hajime, qué está haciendo y lo que está sintiendo. Debo decir que hasta a mí me puso un poco nerviosa eso. Sigue sin ser tan espeluznante como tus fetiches. Bueno, no negaré que es un buen punto de referencia. Bien hecho, Yue, incluso en esta situación eres capaz de guiarme. Lo sabía, solo querías presumir de ella otra vez, dijeron Suzy y Ryotaro al mismo tiempo. Por supuesto, mantenían la guardia alta mientras hablaban, pero bromear un poco les ayudaba a mantener la cordura en este ren inmutable. Saber que realmente estaban progresando ayudó a Suzu y a los demás a relajarse. Después de otros 10 minutos de caminata, Suzu gritó, «Miren, ya veo el final del pasillo». En realidad no podía ver lo que había ahí, solo que había un final real del pasillo, y eso era porque parecía terminar en una pared de color pulsante. Sin embargo, se acercaban cada vez más a ella, lo que significaba que tenía que ser realmente el final. Saber que el viaje estaba a punto de terminar supuso un cierto alivio para Suzy y los demás, y en el momento en que bajaron la guardia, las orejas de Shia se pusieron de punta. ¡Cuidado! ¡Estamos a punto de ser atacados por todas partes! Rayos de luz plateada brillantes aparecieron de la nada, convergiendo sobre el grupo desde todas las direcciones. Fue un ataque sorpresa perfecto, que les llegó justo antes de que el grupo alcanzara su objetivo desde una zona en la que era difícil saber dónde o qué había. La visión futura de Shia les había salvado allí, pero el hecho de que se hubiera activado inconscientemente demostraba que sin ella probablemente todos hubieran muerto. Hajime gritó, «Reúnanse a mi alrededor» a Suzy y Ryotaro, haciendo que ambos se apresuraran a acercarse. La experiencia y el instinto les había condicionado a creer que el lado de Hajime era el más seguro. Por otro lado, Tio, Shizuku y Shia ni siquiera necesitaron que se les dijera algo, se reunieron alrededor de Hajime inmediatamente. El tesoro oculto de Hajime brilló, y un segundo después, un escudo con forma de ataúd apareció frente a él, lo cogió en el aire y empezó a brillar con un intenso color carmesí, mientras las placas de metal se extendían a ambos lados, creando una barrera metálica en forma de cúpula, apenas unos instantes antes de que el aluvión de luz plateada golpeara al grupo. Se trataba del escudo cambiante de Hajime, llamado Aideon. Las placas metálicas del interior del ataúd podían adoptar cualquier forma para defenderse de los ataques procedentes de cualquier dirección. El brillo del maná del escudo hacía que el interior de la barrera fuera sorprendentemente brillante. Shizuku pudo comprobar que Tio y los demás parecían tan sorprendidos como ella. Impresionante, pensar que has conseguido crear un material físico lo bastante fuerte como para bloquear los ataques de desintegración de las apóstoles. Esos rayos de luz plateadas eran por supuesto los ataques más fuertes de los apóstoles, sus rayos de desintegración. Cualquier objeto debería haber sido convertido en queso suizo por ese aluvión de rayos sin importar lo resistente que fuera. Sin embargo, las creaciones de Hajime estaban a un nivel diferente. Sonriendo sin miedo dijo, «Me gustaría ver cómo intentan atravesar este escudo». Tenía plena confianza en su artefacto y en efecto, Aideon se mantenía firme frente a este bombardeo destructivo. El mundo fuera del escudo era solo una masa de luz plateada brillante. Los ataques de desintegración no producían ningún sonido y parecía que estaban desgastando la superficie del escudo de Hajime, y sin embargo no podían atravesarlo. Había 3 razones para eso. Ya veo, has encantado el escudo con magia de restauración. Así es, Hajime había creado un nuevo material que estaba encantado de forma innata con magia de restauración, la piedra de regeneración. Lo había combinado con la piedra sello que repelía la magia y con mineral de Asamtion, el metal más duro que existe, para crear una aleación única. No solo era extremadamente resistente, sino que también desviaba la magia y el maná, e incluso si algo atravesaba una de sus capas, se regeneraba lo suficientemente rápido como para no ser destruido. Estos 3 minerales eran las 3 razones por las que las apóstoles no podían romper su escudo, y como seguro adicional, Hajime lo había encantado con piel de diamante. Después de su casi roce con la muerte en el castillo del rey demonio, donde había desbloqueado la habilidad de trascendencia, Hajime se había hecho lo suficientemente fuerte como para transmutar incluso la piedra sello con facilidad. Cuando se den cuenta de que su bombardeo no está funcionando, vendrán a atacarnos de cerca. Todo sucedió tan rápido que no pude ver bien, pero a juzgar por el número de rayos, parece que nos enfrentamos a una veintena de apóstoles.
Shizuko agarró su katana negra. Tio se revestió de una armadura de escamas negras. Con su astuta percepción había sido capaz de estimar aproximadamente el número de enemigos a pesar de tener solo un segundo de visión clara. Ryutaro y Suzu se pusieron rígidos al escuchar ese número, apretaron con fuerza sus respectivas armas. En el castillo del Señor de los Demonios, los dos no habían podido ni siquiera arañar a un apóstol, y en su anterior carga hacia el portal, solo habían podido mantener a raya a las apóstoles gracias a la cantidad de apoyo terrestre que recibieron del ejército de abajo. Suzu pensó calmando sus nervios: tenemos que hacerlo, tenemos que derrotar a las apóstoles o no podremos cumplir nuestros objetivos. ¡Ja! 20 no podrán ni siquiera detenernos. Dejen que yo me encargue esta vez. Ustedes me protegieron de camino al portal, así que ahora es el momento de devolver el favor. Guarden sus fuerzas para las peleas que vendrán. Hajime, no tienes que hacer esto solo, de verdad, podemos trabajar juntos para... No quiero tener que seguir lidiando con estas pequeñas escaramuzas por el camino. Necesito que se dé cuenta de que enviar a apóstoles en pequeños grupos como este es una completa pérdida de tiempo. Al ver el brillo feroz en los ojos de Hajime, Shizuku renunció a intentar convencerle de que les dejara ayudar. Suzu se estremeció un poco, aún sabiendo que Hajime estaba de su lado. No te preocupes, esto solo llevará un segundo. ¿Solo un segundo? La voz de Hajime sonaba extremadamente tranquila, pero eso solo lo hizo que sonara más aterrador para Suzu y Ryutaro. Incluso Shay y Tio parecían un poco abrumadas, pero antes de que nadie pudiera decir nada más, los rayos se detuvieron. Las apóstoles se habían dado cuenta, por fin, de que su bombardeo concentrado no estaba sirviendo de nada. Hajime guardó a Ition en su tesoro oculto y vio que las 20 apóstoles los rodeaban por todos lados. Aunque su ataque más fuerte, concedido por el propio Eji, no había conseguido arañar el escudo de Hajime, permanecieron inexpresivas. Sin embargo, maná plateado brotaron de todas ellas como un volcán, mostrando que todas habían activado su romper límite. Mientras sus expresiones permanecían sin cambios, las chispas plateadas que salían de ellas parecían estar llenas de rabia debido a la humillación. El irregular. Es un poco tarde para darse cuenta de eso ahora. Las apóstoles blandieron sus espadas y agitaron sus alas preparándose para cargar contra él, pero antes de que pudieran hacerlo, Hajime giró sus brazos hacia ambos lados tan rápido que ni siquiera podían verse. Un segundo después, hubo una serie de 12 crujidos agudos, indicando que Hajime había vaciado las cámaras de Don Irish-Lag. 12 rayas de luz habían encontrado su objetivo, atravesando los pechos de las apóstoles y destruyendo sus núcleos. Cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido, las apóstoles ya estaban cayendo al abismo multicolor que había debajo. Las 8 supervivientes estaban demasiado conmocionadas para moverse, lo que no hizo sino aumentar las ventajas de Hajime. ¿Y bien qué esperan? Hajime les habló mientras recargaba suavemente sus revólveres. ¿Qué hiciste, irregular? Una de las apóstoles gritó conmocionada. Ya sabían que las balas aceleradas por el cañón de riel de Hajime era una amenaza. Durante el enfrentamiento en el borde de los campos de nieve de Eshni, Hajime había hecho un agujero en las 2 corazas de un apóstol con un solo disparo. Don y Irish-Lag eran ciertamente lo suficientemente fuertes como para dañar incluso el cuerpo absurdamente robusto de un apóstol. Sin embargo, el núcleo de un apóstol y la carne que lo rodea era mucho más resistente que el resto de su cuerpo. Hajime no debería haber sido capaz de destruirlo sin recurrir a una de las armas más grandes como su Pile Bunker. Nada en especial, solo acabo de hacer algunas balas perforantes para enfrentarme a ustedes. Las balas perforantes tradicionales poseían un núcleo de metal duro en el centro de la bala para aumentar su capacidad de penetración. Hajime había utilizado adamantium ultra comprimido y ultra denso para los núcleos de sus balas. También había encantado la capa exterior más blanda con una barrera espacial. Contra la mayoría de las criaturas vivas, el poder de penetración de las balas era realmente tan alto que no causaban mucho daño en su camino a través de algo, pero eran perfectas para destruir los núcleos de las apóstoles. ¿Pero por qué no pudimos esquivarlas? Las apóstoles habían logrado reaccionar a los disparos, aunque no habían sido capaces de moverse mucho. Se habían retorcido para proteger sus núcleos de ser golpeados, por lo que las apóstoles restantes no podían entender cómo habían sido golpeadas en los núcleos de todos modos. Como si te lo fuera a decir, dijo Hajime, y los ojos del apóstol se abrieron de par en par al tratar de analizar la nueva arma de Hajime con sus propias habilidades. Una luz plateada brotó alrededor de ella y de las otras apóstoles, enviando ondas a través del espacio multicolor. Un segundo después, aparecieron más apóstoles de la nada. ¡Espera! ¡Ahora hay 100 de ellas! Nagumokon, ¿estás seguro de que vas a estar bien? ¿En serio no quieres ayuda? No se acobarden ahora, voy a acabar con esto en 30 segundos.
La sorpresa de Suzu y Ryutaro fue ahogada por el sonido de varios disparos consecutivos. La batalla que siguió fue más una matanza unilateral que otra cosa. Hajime volvió a vaciar las cámaras de ambos revólveres, dejando caer otras 12 apóstoles. Las apóstoles ni siquiera tuvieron tiempo de apretar los dientes en señal de frustración. Hajime recargó y disparó, luego recargó y volvió a disparar en un abrir y cerrar de ojos. Cada una de sus balas dio en el blanco, haciendo caer a otras 24 apóstoles. Rayos de luz roja se extendieron en todas las direcciones mientras Hajime eliminaba apóstoles de todos los lados. Como las apóstoles podían compartir telepáticamente sus pensamientos, idearon una estrategia con bastante rapidez. Se enfundaron en magia de desintegración y se abalanzaron hacia Hajime todas a la vez con la esperanza de abrumarle con los números. Su coordinación era perfecta, como una bandada de pájaros. No importaba lo rápido que Hajime pudiera recargar, eso no cambiaba el hecho de que solo podía disparar 12 balas a la vez. Había al menos una fracción de segundos que tenía que pasar recargando. Las apóstoles tenían una buena oportunidad de alcanzarlo antes de que las derribara todas, pero por supuesto Hajime ya había tenido en cuenta ese punto débil. Activó su habilidad de mejora de la percepción, Rift Wall. A medida que el proceso de pensamiento se aceleraba drásticamente, el mundo que le rodeaba perdió todo su color. Podía ver cada latido individual de las alas de cada apóstol. Como todo lo demás se movía a cámara lenta, Hajime apuntó con Donner Slack para que sus balas chocaran justo al llegar a su objetivo y luego disparó. No puede ser, ¿esto es magia espacial? Efectivamente, cuando las dos balas chocaron, crearon una onda de choque espacial que se extendía rápidamente. Se trataba de una de las balas especiales que Hajime había ideado, las balas de ráfaga espacial. Cuando vio que las apóstoles cargaban como una sola, cambió sus balas normales por estas. Incluso las apóstoles tendrían problemas para atravesar la barrera espacial inmediatamente. La mayoría de ellas retrocedían cuando la barrera se expandía y su avance se detenía durante unos segundos. Por supuesto, esos segundos era todo lo que Hajime necesitaba. Recargó sus revólveres y eliminó a otras 12 apóstoles, y para cuando recuperaron su formación ya había terminado de recargar de nuevo. Una ola de inquietud se extendió por las apóstoles. No podían saber cómo Hajime era capaz de abatirlas con tanta precisión. Aunque poseyera una habilidad de previsión, no debería haberle bastado para acertar en los núcleos de las apóstoles cuando éstas se esforzaban tanto por esquivar. Una de las apóstoles pensó, si no podemos esquivar sus balas, entonces debemos atravesarlas, y las demás blandieron sus espadas en respuesta. Atacaron la siguiente andanada que Hajime les envió con un tiempo de reacción perfecto. Con sus espadas envueltas en una capa de magia de desintegración, deberían haber sido capaces de cortar cualquier bala por dura que fuera. Sin embargo, todos sus cortes fallaron. No puede ser, la bala pasó de largo. Justo antes de que el apóstol muriera, por fin se dio cuenta de cómo Hajime les daba cada vez. La bala había cambiado ligeramente de dirección en el aire para pasar justo a los tajos de las apóstoles. Solo había cambiado su trayectoria unos milímetros para pasar justo a la cuchilla, y luego retomó su curso anterior. Estas eran otras de las nuevas balas de Hajime, las balas vivientes. Eran producto tanto de la magia de creación como de la magia de metamorfosis. Haciendo honor a su nombre, las balas estaban realmente vivas. Eran un tipo de ser similar a los golems que Hajime le había dado a Miu. Aunque no poseían una sensibilidad plena, se les podía ordenar que reconocieran y evadieran cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, por lo que las apóstoles no podían evitarlas ni derribarlas. Las balas no eran lo suficientemente acrobáticas como para dar vueltas completas en el aire, pero teniendo en cuenta la velocidad a la que viajaban, poder hacer pequeños ajustes era más que suficiente, y como resultado ni siquiera los reflejos relámpago de las apóstoles fueron suficientes para salvarlas. Cuando se combinaban con sus propiedades de perforación de armaduras, las balas vivientes de Hajime eran el contrapeso perfecto para las apóstoles, especialmente porque él ya tenía habilidades de puntería impecables por su cuenta, por lo que las balas solo necesitaban corregir un poco su rumbo. No dejes de moverte, ganen distancia y derríbenlo con descargas de plumas. Una de las apóstoles gritó, aunque en realidad no necesitaba hacerlo, ya que sus pensamientos se compartían automáticamente con sus compañeras en todo momento. Estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido, y trató de sacudirse esta nueva sensación mientras volaba hacia atrás tan rápidamente que dejaba imágenes posteriores a su paso. Una de las apóstoles pensó, no puedo deshacerme de él. Se dio cuenta mientras veía a Hajime seguir sus movimientos, a pesar de que se movía tan rápido que ningún humano debería haber sido capaz de percibirla. A pesar de que otras apóstoles volaban en todas las direcciones, Hajime mantuvo su mirada centrada en ella, Sexta, la apóstol número 6.
Sexta pensó, sabe que soy la comandante, y un segundo después vio a Hajime sonreír. Ella jadeó sin darse cuenta de lo que pasó. Un rayo de luz carmesí salió disparado entre los numerosos apóstoles que tenía delante, evitó el aluvión de flechas que llovía sobre Hajime y le atravesó el pecho con precisión. El tiempo pareció detenerse para Sexta, y no por sus sentidos mejorados por la ruptura del límite. Así que esto es lo que sienten los mortales en el momento de su muerte. La vida de Sexta pasó ante sus ojos, recordó todas las maniobras secretas que había realizado en siglos pasados para eliminar a los peones innecesarios y matar a los que habían desagradado a su amo. Por un momento, imaginó a todos sus espectros sonriendo triunfalmente ante ella, deleitándose con su muerte. Es inaceptable, soy la más grande. Inusualmente amargada por su derrota, Sexta se desintegró en la luz cuando su núcleo se hizo pedazos. Otra de las apóstoles, llamada Elf, gritó: «Preparen un bombardeo más fuerte, las demás síganme», asumiendo inmediatamente el mando. Para las apóstoles, un comandante no era mucho más que una figura glorificada. Todas poseían la capacidad de compartir sus pensamientos, por lo que la muerte de un comandante no les afectaba en lo más mínimo. Eran capaces de intercambiar tácticas sin ningún liderazgo dirigido. De las apóstoles restantes, 15 se dividieron en 5 grupos de 3, dispersándose en diferentes direcciones. Todas apuntaron sus espadas hacia Hajime. La luz comenzó a fusionarse en las puntas de sus espadas, que empezaron a brillar como minisoles. Mientras estas 15 cargaban sus ataques, las apóstoles restantes las protegían usando sus alas y espadas como escudos y creando barreras mágicas. Utilizaron todas las herramientas a su disposición para concentrarse en la defensa. Sin embargo, Hajime no parecía amedrentarse en lo más mínimo. Así que esta es su carta de triunfo. Adelante, voy a dejar que me disparen. La precisión milimétrica de Hajime le permitía apuntar las balas de tal manera que todas impactaban en un punto al mismo tiempo, amplificando su poder de penetración exponencialmente. Se necesitaban 3 disparos para matar a una apóstol centrada totalmente en la defensa, por lo que podía matar a 4 con cada ciclo de recarga. A pesar de sus extraordinarias capacidades defensivas, Hajime ni siquiera necesitaba recurrir al armamento pesado para abatir a las apóstoles. Solo con su puntería era suficiente. Sin embargo, debido a su enfoque en la defensa, las apóstoles lograron ganar suficiente tiempo. Subestímanos por tu cuenta y riesgo irregular. Ese escudo tuyo no será suficiente para protegerte de esto. Un segundo más tarde, las apóstoles blandieron sus espadas contra Hajime, habiendo cargado su poder al límite. Cada grupo de 3 disparó un único láser de 10 metros de ancho desde sus espadas cruzadas. Ese ataque cegador era tan poderoso que incluso el aire a su paso era aniquilado al contacto. Shizuku, Suzu y Ryutaro se pusieron rígidos de miedo, mientras que Shi y Tio se limitaron a encogerse de hombros. No te preocupes, de todos modos no iba a usarlo. Hajime sacó 10 discos elípticos de su tesoro oculto. Tenían agujeros en el centro y 5 de ellos volaron para interceptar los 5 rayos. Cuando llegaron a su destino, se separaron en 3 segmentos y se dividieron, ampliando el agujero de su centro. Estos 3 segmentos seguían conectados por cables y se expandieron hasta que los agujeros fueron lo suficientemente amplios como para tragarse los láseres, y entonces empezaron a brillar. Solo entonces las apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. El ataque definitivo de las apóstoles era lo suficientemente fuerte como para destruir incluso las barreras mágicas espaciales, pero los láseres fueron tragados por los 5 anillos y luego fueron escupidos por los otros 5. Estos eran el chakran de cambio de forma definitivo de Hajime, llamados Orestes. Había modificado su chakran original para redirigir también los ataques de enemigos. Según Hajime, la mejor defensa era simplemente no ser golpeado en primer lugar. Frunciendo un poco el ceño, las apóstoles recordaron una ocasión en el pasado lejano en la que alguien había utilizado exactamente la misma táctica contra ellas. Aunque se apartaron rápidamente del camino de sus propios láseres, no fueron capaces de esquivar las balas que Hajime disparó poco después. Todavía no ha terminado, dijo una de ellas, y otro grupo de apóstoles apareció desde el otro lado del espacio multicolor, pero no importaba cuántas vinieran, no podían hacer nada. Antes dijeron que me habían analizado por completo, ¿no es así? Bueno, esta vez soy yo quien las ha analizado. Cada vez que intentaban acercarse, Hajime las hacía retroceder con sus balas de ráfaga de área. 2 veces no pudieron matarme y ahora están pagando el precio. Sus armas, sus tácticas y su magia nunca cambian.
Donner y Slack disparaban sin parar, y Hajime abría sus recámaras y recargaba con un rápido giro cada vez que se quedaba sin balas. Él mismo también giraba en círculos, disparando a las apóstoles en todas las direcciones. Sus manos se movían aparentemente independientes una de otra, mientras apuntaba en ángulos que parecían imposibles desde la dirección en la que se encontraba en ese momento. Sus movimientos eran simples y precisos. Su estilo de lucha maximizaba la eficiencia. Cada raya roja significaba otra apóstol muerta, y caían como moscas. Una sola apóstol debería haber sido lo suficientemente fuerte como para arrasar todo Tortus, pero ya ni siquiera eran una amenaza para Hajime. Era un espectáculo sobrecogedor. Rayos plateados caían al suelo como una lluvia de meteoritos. Shia, Tio, Shizuku, Suzu y Ryutaro quedaron cautivados por el espectáculo. Simplemente usé mi imaginación, cambié mis armas, pulí mis habilidades, adapté mis tácticas y creé todas las cartas de triunfo que pude. Mientras tanto, ¿qué hicieron ustedes? Finalmente, los refuerzos dejaron de llegar. Durante unos breves instantes, las apóstoles miraron a Hajime con asombro, pero luego volvieron a su estado de falta de emoción. Silencio irregular, somos criaturas perfectas, no nos pongas al mismo nivel que ustedes, simples humanos que... Al darse cuenta de que conversar con estas marionetas no tenía sentido, Hajime derribó al apóstol antes de que pudiera terminar de hablar. Ustedes no evolucionan, no saben lo que es luchar desesperadamente para sobrevivir, luchar para cumplir tus sueños o luchar por aquellos que importan. Lo he dicho antes y lo volveré a decir. Hajime se interrumpió mirando a la única apóstol que quedaba en el aire. Era la 10ª apóstol, Twint. Le apuntó con el hocico de Donner con una sonrisa intrépida en el rostro y continuó. No son más que marionetas vacías. Apretó el gatillo y Twint ni siquiera se molestó en intentar resistirse, pero mientras moría murmuró: ¡Monstruo! Gracias, respondió Hajime mientras observaba a la última apóstol caer en picada al suelo. Ya había escuchado el insulto tantas veces que lo consideraba un cumplido ahora. Hajime hizo girar por última vez las cámaras vacías de sus revólveres, las recargó y las enfundó con un movimiento suave. Al mirar por encima de su hombro, vio que Suzu y Ryutaro seguían agachados mientras le miraban con asombro. Shizuko le dedicó una sonrisa desesperada, mientras que Shi y Tio le miraban con admiración. Ah, lo siento, al final necesité 60 segundos en lugar de 30. Nagomo-kun, no creo que a nadie le importe que hayas tardado un poco más. Sí, un segundo más, un segundo menos, no importa, viejo. En total, Hajime había matado cerca de 200 apóstoles y lo había hecho sin llevarse ni un solo rasguño. Además, había hecho el trabajo en un minuto exacto. Había sido una muestra de poderío realmente abrumador. Suzu y Ryutaro no se habían dado cuenta de que Hajime era tan fuerte cuando combinaba su incomparable habilidad con las armas con sus artefactos. En todo caso, probablemente deberías haber modificado esa afirmación anterior por no has conseguido matarme 2 veces y mientras tanto me has dado bastante información. En efecto, no acabar con el maestro tiene consecuencias nefastas. Cuanto más tiempo le des a Hajime-san, menos posibilidades tendrás de vencerlo. No había pasado mucho tiempo en el santuario, y Hajime ya había estrenado algunas de sus nuevas armas. Si se incluían los meteoros de gravedad y los imperiones de pulso, había mostrado toda una colección. Todo el mundo consideraba que los sinergistas eran un trabajo común y corriente que no era adecuado para el combate, pero Hajime había demostrado que todos estaban equivocados. Claro que lo que había logrado solo era posible gracias a sus monstruosas estadísticas, que no tenían nada que ver con su trabajo, pero la verdadera arma de Hajime era su imaginación y su capacidad de convertir sus ideas en herramientas concretas. Al fin y al cabo, la mayor amenaza de la humanidad siempre ha sido esa, y siempre serían las cosas nuevas que ellos mismos creaban. En cierto modo, Hajime poseía el talento más letal de todos, la innovación. Aunque parecía obvio en retrospectiva, Shizuku, Suzu y Ryutaro solo ahora se daban cuenta de que eso era lo que constituía el núcleo de la fuerza de Hajime. Utilicé la mínima potencia de fuego a mi disposición y aún así las destrocé a todas. Dudo que Hit vaya a enviar más apóstoles a por nosotros ahora, pero manténganse en guardia solo por si acaso. Con eso, Hajime comenzó a caminar de nuevo. Shi y Tio le siguieron, ambas con mucho ánimo. Tio-san, ojalá Yue-san hubiera podido ver lo genial que era Hajime-san allí. No temas, he pensado que quizás querramos mostrar las hazañas del maestro Yue más adelante, así que traje un artefacto de grabación. Una vez que termine la batalla podemos ver la grabación todos juntos. Buena idea, Tio-san, sabía que podía contar con una pervertida como tú.
Elógiame más, eso me hace... Espera, eso no era un elogio, ¿verdad? Shizuku, Suzu y Ryutaro intercambiaron miradas, y luego se sonrieron irónicamente, al darse cuenta de que no serían capaces de seguir el ritmo si se dejaban abrumar por todas y cada una de las impactantes exhibiciones. Se sacudieron las dudas de la cabeza y siguieron a Hajime. Capítulo 1. Los dominios de Dios. Parte 3. Suscríbete, oye. Cuando llegó al final del pasillo, Hajime tocó la pared multicolor que parecía ser el final de este espacio. Unas ondulaciones se extendieron desde el punto que tocó y su mano se deslizó en la pared de color. Parecía que ese punto conectaba con otro lugar y a juzgar por su brújula, su distancia a Yue era la misma a ambos lados de la barrera. Hajime dudaba de que el lugar donde el otro lado los escupiera fuera realmente contiguo espacialmente a donde estaban ahora, pero tampoco parecía estar más cerca de Yue. Entonces sacó un cilindro del tamaño de la palma de la mano de la funda que llevaba en la cintura y lo activó con campo eléctrico, para luego lanzarlo a través de la pared multicolor. Hajime, ¿qué estás haciendo? Solo lanzando una granada. ¿Y para qué? Solo que si hay algún enemigo al otro lado, la granada lo mate. Por desgracia, la brújula no era capaz de darle a Hajime una imagen clara de lo que había al otro lado. De hecho, casi daba la sensación de que el lugar al que estaba conectado cambiaba en tiempo real, por lo que había lanzado una granada espacial por si acaso. Era un nuevo tipo de granada que transformaba el espacio a su alrededor en un remolino y aplastaba todo lo que quedaba atrapado en él. Era extremadamente letal y al mismo tiempo perfectamente silenciosa. ¡Espera! ¿Y si Eri y Koki-kun están por ahí? Suzu gritó preocupada por la destrucción que podría encontrar al otro lado. Parpadeando sorprendido, Hajime se giró hacia ella y luego miró también a Ryutaro y Shizuku. Al ver sus expresiones, desvió la mirada torpemente. Miren, es de sentido común suprimir una nueva zona con una granada antes de entrar en ella. Ryutaro murmuró, esa no es una buena respuesta. Shizuku miró al cielo exasperada. Ignorándolos, Hajime lanzó cables desde su brazo mecánico, los envolvió alrededor de todos y dijo: podríamos ser teletransportados a diferentes lugares como lo que ocurrió en los laberintos de Haltina y Esne. Intentemos entrar lo más cerca posible al mismo tiempo. Después de decir eso, echó una mirada a todos para asegurarse de que estaban preparados, y ellos le devolvieron una mirada determinada. Con eso, el grupo saltó a través del muro ondulante y se adentraron en lo desconocido. La transición entre lugares fue vertiginosa. Un caleidoscopio de colores asaltó al grupo desde todos los lados, haciéndoles sentir ebrios. También hubo una desagradable sensación de algo resbaladizo que rozaba su piel. Afortunadamente, toda la experiencia duró solo unos segundos. El grupo pasó de sentirse como si flotara en las nubes a pisar tierra firme, y los colores se estabilizaron en tonos sensatos. Sin embargo, el lugar en el que se encontraban era tan extraño como el que habían dejado. ¿Y ahora dónde estamos? Hajime y los demás escudriñaban los alrededores con más compostura, pero por dentro se sentían igual que Ryutaro. Es una arquitectura bastante singular. Nunca he visto edificios así en Tortus. Vaya, estas cosas son enormes. Parecen estar hechas de metal y piedra, pero... Oye, Hajime, esto no es... Tranquila, no estamos en la Tierra. El lugar en el que se encontraban sí que se parecía a una ciudad terrestre moderna. Estaban en el tejado de uno de los edificios, de unos 30 pisos de altura. Estaba hecho de algo que se parecía mucho al hormigón. Las calles de abajo parecían ser de asfalto y había otros rascacielos a la distancia. Sin embargo, esta ciudad abandonada parece que fue destruida hace años y traída aquí en su estado ruinoso. Apuesto a que el maldito Eji la dejó aquí como recuerdo de sus conquistas o algo así de estúpido. Como había dicho Hajime, la ciudad estaba en completa ruina. Más de la mitad de los edificios que el grupo podía ver habían sido destruidos. Algunos de ellos también se inclinaban precariamente, sostenidos solo por otros edificios que a su vez se inclinaban. Parecía que una fuerte brisa podría hacerlos caer como fichas de dominó. Las calles de asfalto estaban plagadas de grietas y en algunos lugares el suelo sobresalía hacia arriba, mientras que en otros el asfalto se había hundido. Los escombros y los cristales rotos cubrían las calles y numerosos objetos que probablemente habían sido vehículos de este mundo descansaban sobre sus costados. No había ni una sola persona a la vista. La soledad y la desolación eran todo lo que quedaba en esta ciudad destruida. Realmente parecía una ciudad fantasma que había sido abandonada durante milenios.
¿Estás absolutamente seguro de que este lugar no es la Tierra, Nagumo-kun? Sí, ¿cómo puedes saberlo? Ejid había afirmado que invadir la Tierra era su próximo objetivo. De hecho, Hajime y los demás habían sido convocados desde la Tierra, así que no era descabellado pensar que Ejid podría haber convocado a una ciudad entera y haberla asolado por pura diversión. Suzu y Ryotaro no pudieron evitar imaginar lo peor. Estos materiales de construcción no son nada que se pueda encontrar en la Tierra, y tampoco reconozco esas letras como ningún idioma que haya en la Tierra. Hajime pudo distinguir las letras de los carteles descoloridos en la distancia gracias a su habilidad de visión lejana. Por lo que pudo ver, la escritura no era ningún idioma terrestre, y aunque compartía algunas similitudes con la escritura de Tortus, tampoco era exactamente eso. También había analizado los materiales de construcción utilizando sus habilidades, y se había dado cuenta de que era una amalgama de mineral encantado que podía encontrarse en Tortus. Además, no hay postes de luz, no me imagino ninguna ciudad de la Tierra que no las utilice. Suzu finalmente se dio cuenta de ese pequeño detalle, y pensó, supongo que todavía no me he calmado del todo. Tu mundo es así, Hajime-san. No puedo esperar a verlo. Hace mucho tiempo solía haber civilizaciones así de avanzadas en Tortus, pero... Shea parecía feliz de haber echado un vistazo a cómo era el mundo de Hajime, mientras Tio fruncía el ceño mientras observaba las ruinas. Hajime se encogió de hombros y volvió a mirar a la brújula mientras decía... En la Tierra hay reliquias de antiguas civilizaciones que parecían tener una tecnología que superaba los inventos modernos. Todas ellas fueron destruidas por razones desconocidas, pero... Bueno, apuesto a que es obvio por qué terminó esta civilización. Ejid la había destruido en uno de sus juegos. Le había dado a la gente el conocimiento para hacer avanzar su civilización a niveles modernos. Los había visto prosperar y luego los había aplastado en la cima de su poder. Para Ejid no había sido diferente a construir una torre de naipes antes de derribarla. Lo había hecho solo por diversión, al igual que intentaba destruir a Tortus por diversión. ¡Qué criatura tan despreciable! Sí, me dan ganas de vomitar. ¿Quién sabía cuántas civilizaciones había creado y destruido Ejid de esta manera? ¿Quién sabía cuánta gente inocente había pisoteado y borrado de la existencia para su propia diversión? Shizuku, Suzu y Ryotaro sintieron una oleada de simpatía por esa civilización perdida que tanto se parecía a su propio hogar, aunque al mismo tiempo un escalofrío de miedo les recorrió la espalda. Se dieron cuenta de que si no detenían a Ejid, esto era lo que ocurriría a todas las ciudades en la Tierra. Sin duda que lo voy a detener. Mientras consiga a Yue, me aseguraré de devolverle 10 veces todo lo que me hizo. Es parte de mi misión no dejar que nadie más tenga esa satisfacción. Volvió a guardar la brújula en el bolsillo y se giró hacia Shizuku, Suzu y Ryotaro. Los tres se sobresaltaron al darse cuenta de que Shea y Tio habían sacado sus armas. Mientras tanto, ustedes tres concéntrense en su propia misión. Antes de que Shizuku pudiera siquiera responder, Hajime había sacado su lanzacohetes, el Agni Orkan. A diferencia de su antiguo lanzacohetes, este tenía forma de cruz y pesaba el doble. Sin embargo, lo más extraño de su diseño eran los tres conjuntos de alas que sobresalían de él. Eran gruesas y largas como las de un avión de combate. Espera, ¿vas a hacerlo otra vez tú solo, Hajime-san? Hay 200 de ellos, ¿sabes? Más importante, maestro, estos son... Sí, lo sé, solo no quiero una pelea en la ciudad. Hajime no quería lidiar con la molestia de arrastrar a los rezagados, así que había decidido hacer volar a los recién llegados de una vez. Apretó el gatillo y ambos Agni Orcas dispararon misiles desde sus 6 tubos de lanzamiento a la velocidad de un rifle de asalto. 30 misiles salieron disparados cada segundo en un despliegue abrumador de potencia de fuego. No solo eso, sino que un misil mucho más grande salió disparado de la abertura de la parte trasera de cada uno de los lanzacohetes, dejando una estela de fuego a su paso, y por si fuera poco, las alas se expandieron y comenzaron a disparar también incontables micromisiles. Cada Agni Orkan lanzaba 300 micromisiles por segundo. ¡Santa mierda! Voy a poner una barrera por si acaso. Unas explosiones retumbantes resonaron en la distancia una tras otra, el sonido era ensordecedor y las ondas de choque llegaron hasta el grupo. Los cohetes se dirigieron a sus objetivos y los hicieron explotar junto con los edificios en los que se escondían, y mientras los edificios que se derrumbaban hacían temblar a toda la ciudad, los micromisiles se alejaban y apuntaban a los objetivos en la distancia. Estos misiles estaban encantados en buscar las firmas de calor, las firmas biológicas e incluso las firmas del alma para asegurarse de que siempre daban en el blanco.
Eran similares a las balas vivientes que Hajime había utilizado antes, pero como estos cohetes y misiles eran mucho más lentos, también podían maniobrar a través de espacios reducidos como ventanas y esquinas. Aunque Hajime solo disparaba a ambos lados, los misiles iban en todas las direcciones buscando objetivos a su alrededor. La serie de explosiones prácticamente arrasó la ciudad ya en ruinas. Los pocos edificios que se salvaron de ser volados fueron destruidos por las secuelas de los otros edificios que se derrumbaron. Espera un momento, ¿vas a destruir el edificio en el que estamos parados también? Shizuku gritó tapándose los oídos con ambas manos para protegerse del ruido. La verdad es que el edificio sobre el que estaban temblaba de forma bastante precaria. Pensaba destruirlo de todos modos, hay algunos enemigos adentro. Shizuku, Suzu y Ryutaro gritaron al unísono, ¿qué? Ah, vamos, solo tienen que usar aerodinámica para hacer algunas plataformas para estar de pie. Los tres gritaron simultáneamente una vez más, ¡espera! Hajime disparó un último misil desde uno de sus Agni-Orcas, se elevó en el aire, luego hizo un giro en U y se dirigió directamente hacia abajo, donde Hajime y los demás estaban de pie. Por un momento, Shizuku pensó que debía haber cometido algún tipo de error, pero luego se dio cuenta de que Hajime, de entre toda la gente, nunca habría cometido un error tan estúpido. Al darse cuenta de que moverse probablemente los pondría en peligro, todos hicieron lo que Hajime había dicho y crearon plataformas bajo sus pies con aerodinámica y permanecieron en su sitio. Un segundo después, el misil atravesó el techo y siguió bajando sin explotar. Este era uno de los misiles especiales de Hajime, el destructor de búnkeres. Atravesaba su objetivo y luego explotaba debajo de él. También creó un campo de gravedad localizado para destruir cualquier cosa bajo tierra. El destructor de búnkeres explotó solo después de golpear la planta baja, después de lo cual el edificio comenzó a derrumbarse. Fue un espectáculo realmente aterrador para Suzu y los demás, que vieron cómo el edificio se derrumbaba justo debajo de ellos. Ya habían estado en plataformas de observación hechas de cristal, pero en este caso era como ver la propia plataforma de observación derrumbarse a su alrededor. Esto me recuerda a la vez que vi imágenes de un atentado en las noticias. Lo que está ocurriendo ahora es exactamente así. ¡Santo cielo! Es un ejército de un solo hombre. Por cierto, Nagumo, supongo que esto significa que nos estaban rodeando, ¿verdad? Voló toda la ciudad antes de que viéramos ni una sola alma, así que es difícil estar seguro, pero probablemente eso es lo que estaba haciendo. El fuego seguía ardiendo en la distancia, y las ruinas históricas de esta antigua civilización de Tortus no eran más que escombros ahora. No pude evitar lamentar el destino de esta antigua ciudad. Mirando a lo lejos, Shizuku divisó unos cuantos edificios que aún se estaban derrumbando. Eran todos los edificios que rodeaban una torre del reloj bastante alta. De alguna manera, la propia torre del reloj estaba intacta, pero todo lo que había en sus alrededores se había derrumbado. La destrucción de allí había sido causada por los misiles más grandes que habían salido de la espalda de los Agni-Orcans. Esos dos misiles habían rodeado la zona por encima de la torre del reloj y habían hecho llover un montón de cristales negros que habían creado una serie de esferas negras para aplastar los edificios. Este era otro de los misiles especializados de Hajime, el Gravity Cluster. Era una cabeza nuclear especializada que creaba su propio campo gravitatorio mientras dispersaba una letanía de bombas gravitatorias. ¿Pero por qué apuntó a un lugar tan lejano? Shizuku pensaba y entonces se distrajo al ver una figura humanoide saliendo a rastras de los escombros. Vaya, ¿alguien ha sobrevivido a todo eso? Eso no es un apóstol, ¿es un monstruo con forma humana? Es difícil de decir ya que están cubiertos de polvo. A la figura le faltaban algunos de sus miembros y su piel estaba cubierta de fuertes quemaduras, pero seguía arrastrándose hacia el grupo, aparentemente decidido a luchar. La visión era más espantosa que nada. ¿Qué clase de criatura estaba tan dispuesta a luchar como para abandonar todos sus instintos de supervivencia? Sin embargo, antes de que Shizuku pudiera averiguar de qué enemigo se trataba, oyó un siniestro chasquido, se dio la vuelta lentamente y vio que Hajime acababa de terminar de recargar sus Agni-Orcans. ¿Vas a acabar con él? Mira, tienes que ser minucioso. El código dice que hay que destruir a tus enemigos tan a fondo que no quede ni rastro de ellos. Shizuku quiso gritar ¿cuál código? Incapaz de discutir, solo pudo observar cómo Hajime lanzaba otra ronda de misiles desde sus Agni-Orcans. Una lluvia de muerte cayó sobre las pocas criaturas que habían tenido la suerte, o más bien la mala suerte, de sobrevivir a la descarga inicial. Fueron eliminados en un muro de llamas sin dejar ni siquiera restos. No tenemos mucho que hacer, ¿no lo crees, tío-san? Deja que el maestro se divierta por ahora, simplemente está descargando su frustración por haber perdido la última vez. Deberíamos vigilarlo hasta que nos necesite.
Hajime rió maniáticamente mientras observaba la ciudad arder. Realmente era más un rey demonio que el verdadero rey demonio. Sinceramente no era ninguna sorpresa que sus compañeros, los reyes y reinas de las distintas naciones, le hubieran dado ese apodo. Y realmente el hecho de que Shea y Tio estuvieran alentando su comportamiento no ayudaba mucho. Shizuko se metió los dedos en los oídos para evitar quedar sorda por las explosiones y pensó para sí misma: ¿por qué me tuve que enamorar de este tipo? Con un suspiro. Estaba pasando por el mismo proceso de pensamiento que tuvo Shi en el pasado. De repente, una enorme espiral de luz blanca salió disparada de la torre del reloj en el centro de la ciudad. Shizuku, Suzu y Ryutaro reconocieron inmediatamente el tono de ese maná. Ryutaro gritó: ese debe ser Kouki, no podía confundir esa luz, solo Kouki Amanogawa podía producir un maná con ese aspecto. Él está aquí, ¿significa eso que Eri también está? Esperen, esas cosas que mató Nagumo-kun son sus guerreros bestia no muertos, ¿no es así? Los misiles de Hajime los había pulverizado tanto que estaban irreconocibles, pero ahora tenía sentido. Los guerreros bestia no muertos eran una creación de Eri Nakamura. Había unido las almas de los muertos a los cuerpos de sus propietarios y luego los había modificado añadiendo ADN de monstruos. Al darse cuenta de que su amiga podría estar en la ciudad, Suzu palideció y gritó: Nagumo-kun, detente, prometiste que nos dejarías encargarnos de Eri, ¿recuerdas? Ryutaro también palideció al darse cuenta de que Kouki y Eri estaban justo donde había lanzado sus Gravity Clusters. Rodeó a Hajime, pero antes de que pudiera empezar a gritarle, él respondió: por eso fue que les disparé, estaban tratando de huir. La razón por la que utilicé esos Gravity Cluster en lugar de los misiles fue para mantenerlos atrapados, no para matarlos. Ah, entonces todo está bien, ¿no? Eso dije. Esa torre es del siguiente portal. No sé por qué trataron de ir volando en lugar de correr a través de ella, pero de cualquier manera los tengo inmovilizados por ahora. Hajime disparó un último Gravity Cluster, luego guardó sus Agni Orcans y sacó sus Skyboards de repuesto. Shea y Tio siguieron su ejemplo. Suzu y los demás se apresuraron a sacar también los suyos. Solo les ayudé un poco a adelgazar las filas de su ejército, no tienen ningún problema con eso, ¿verdad? Si solo has reducido sus números, significa eso que aún le quedan algunos soldados no muertos, ¿verdad? Toda esta ciudad es su base, estaban patrullando las calles en busca de enemigos y cuando aparecimos todos los que estaban cerca vinieron a atacar, pero... algunos de ellos estaban esperando alrededor de la torre del reloj. Shizuko terminó la frase por él. En ese momento, una ráfaga de luz salió disparada de la torre del reloj, derribando el misil de Hajime. Hajime entrecerró los ojos y Shizuko y los demás fruncieron las cejas preocupados. La fuerza de Kouki era mucho mayor que en el castillo del rey demonio. Estaba claro que se había fortalecido de alguna manera, como lo había hecho Eri. Shizuko y los demás temblaron de nervios y unos segundos después se acercaron lo suficiente como para distinguir a Kouki y a Eri. Kouki tenía su espada sagrada en la mano y llevaba una armadura sagrada, mientras que Eri tenía una sola Claymore y vestía un uniforme de batalla de apóstol. El rostro de Kouki se suavizó al mirar a Shizuko y a los demás, pero cuando su mirada se dirigió a Hajime, su expresión se volvió furiosa. Eri se aferró a él sonriendo condescendientemente al grupo, pero no pudo ocultar del todo su malestar. Viendo que habían intentado huir antes, estaba claro que Eri quería evitar pelear con Hajime. Shizuku, Suzu y Ryutaro saltaron de sus Skyboards, aterrizando en un montón de escombros junto a la torre del reloj. Shizuku, Ryutaro. Hola, Kouki. Kouki. Hajime, Shea y Tio permanecieron en el aire, observando en silencio el enfrentamiento entre amigos de la infancia. Ay, ¿por qué tuvieron que venir aquí? Eri. Eri y Suzu, las dos se habían reunido por fin en las ruinas destruidas de una antigua ciudad del reino de Hid. Kouki, Ryutaro y Shizuko abrieron la boca para decir algo, pero Eri se adelantó a todos y dijo: Oye tú, solo estás aquí para recuperar a tu novia, ¿verdad? No te preocupes por nosotros, no te vamos a detener, pero será mejor que te des prisa o llegarás demasiado tarde. Había un pánico apenas disimulado en su voz. Se esforzaba por permanecer tranquila, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Hajime. Eri ni siquiera miró a Suzu, Shizuko, Ryutaro, ni siquiera parecía preocupada por la presencia de Shea y Tio. Parecía tan desesperada como en el castillo de Highlight, cuando luchó con todas sus fuerzas para escapar de la ira de Hajime tras traicionar a todos. No hace falta que me lo digas, iba a marcharme de todos modos. Como Eri había sospechado, Hajime no pensó en absoluto en ella. Ni Eri ni Kouki tenían ningún valor a los ojos de Hajime, que era precisamente la razón por la que Eri no podía entender por qué Hajime se había desvivido por utilizar un campo gravitatorio para atraparlos aquí. Cada vez que apareces, lo estropeas todo.
Eri miró a Suzu. Fue ahora cuando se dio cuenta de quién era realmente la mayor amenaza para ella. Era la chica que tenía delante y que había aprovechado todo lo posible para llegar al santuario. A pesar de que Eri había pisoteado su corazón, a pesar de que era la chica más cobarde que Eri conocía, de alguna manera había sido lo suficientemente persistente como para conseguir que Hajime, de entre toda la gente, la ayudara. La mirada de puro odio que Eri le lanzó a Suzu dejó claro que no la consideraba amiga. De hecho, ahora Eri lamentaba no haber matado a Suzu cuando tuvo la oportunidad, y sin embargo, a pesar de la mirada que le dirigía a Eri, Suzu se limitó a sonreír sin miedo. Por fin has mirado hacia mí, Eri. Esto es algo realmente malo, Eri. Nunca pensé que llegarían al santuario, pero si lo piensas, esto nos ahorra el trabajo de buscarlos. Prepárate, Nagumo, tu reino del terror terminará aquí. Aunque tenga que ensuciarme las manos, te mataré y te haré pagar por tus pecados. Tras decir eso, Koki miró a Hajime con odio, celos y rabia llenando sus ojos. Una vez más se había proclamado del lado de la justicia, haciendo que Shie y Tio se encogieran visiblemente. Estaba claro que el lavado de cerebro de Eri no era el único responsable de la transformación de Koki. La causa principal era su falta de voluntad para aceptar una realidad que difería de lo que él deseaba, lo cual era el resultado del propio corazón frágil de Koki. Hajime, gracias por traernos de aquí, ya puedes irte, nosotros nos encargaremos del resto. Shizuku dio un paso adelante agarrando la empuñadura de su katana negra. ¿Estás segura? Manogawa es mucho más fuerte que antes, puede que sea demasiado para ti. Tranquilo, Nagumo, traer a Koki de vuelta a sus sentidos es nuestro trabajo. Tú céntrate en darle una paliza al cabrón de Hit. Sí, gracias por ayudarnos a llegar hasta aquí. Tú también, Shia-san, Tio-san. Asegúrense de rescatar a la hermana Yue, ¿de acuerdo? Suzu sacó sus abanicos gemelos. A continuación, Ryutaro juntó sus guanteletes y los dos dieron un paso adelante. No te preocupes, haremos entrar en razón a estos dos idiotas y los arrastraremos de regreso a casa. Ya nos has ayudado bastante con todas las cosas que nos has dado. Hajime, Shie y Tio sonrieron y asintieron. Los tres confiaban plenamente en Shizuku. Koki apretó los dientes con furia al ver la confianza entre Shizuku y Hajime. Mirándole con odio, levantó su espada para atacar, pero Eri le detuvo con su ligadura espiritual. Hajime y las demás se elevaron en el aire con sus Skyboards y él dijo: bueno, disfruten de la charla, chicos. No se mueran, ¿de acuerdo? Crean ustedes tres, nos reuniremos con ustedes cuando todo esto termine. Después de dar sus respectivas palabras de ánimo, los tres volaron hacia la torre del reloj. Koki gritó desesperadamente: ¡no huyas, cobarde! ¡Lucha contra mí, Nagumo! Sin embargo, Hajime ni siquiera le echó una mirada. Tenía cero interés en el supuesto héroe. A Koki le pareció humillante y exasperante que Hajime se considerara tan superior, pero por mucho que quisiera perseguirle, no podía. Eri no se lo permitió. Después de todo, no podía dejar que Koki arruinara su única oportunidad de salvarse de Hajime. A pesar de que se interponía en su camino, Koki no parecía enfadado con Eri en lo más mínimo. De hecho, ni siquiera parecía importarle averiguar por qué exactamente no podía moverse. Shizuku entrecerró los ojos ante su amigo de la infancia con una expresión sombría. Unos segundos después de que Hajime y los demás desaparecieran de la vista, se produjo un breve destello que indicaba que el grupo había atravesado el portal. Koki gritó: ¡maldita sea, no me ignores, Nagumo!, con su voz resonando inútilmente en la vacía torre del reloj. Y llegamos al final. Así termina el primer video del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Empezamos con el prólogo donde vimos a Kaori junto al ejército de la Alianza listos para enfrentar a las apóstoles. Lamentablemente, a pesar de que Kaori es la que sale en la portada de este volumen y en este prólogo, su batalla quedará para el volumen 13. De hecho, no la volveremos a ver hasta el capítulo extra. Pobre Kaori. Ya en la primera parte del capítulo 1 aprendimos sobre la trágica historia de Eri, donde tuvo una infancia bastante jodida, aunque claro, eso no justifica los crímenes que cometió, pero sin duda vimos que la fuente de sus trastornos fue su propia madre y también Koki, donde vimos cómo se conocieron y cómo después Eri aprendió cómo era él en realidad, haciendo que se volviera tan loca, tóxica y retorcida. Ya en la segunda parte tuvimos la pelea de Hajime contra el ejército de apóstoles, bueno, más bien la masacre de Hajime en las apóstoles, y ya en esta última parte tuvimos finalmente el reencuentro entre los amigos de la infancia y Eri con Suzu, pero por supuesto a Koki lo único que quería era enfrentarse a Hajime, pero él ni caso le hizo, y ahora lo que se viene será la pelea entre los 5. Entonces, gente, espero que les haya gustado este primer video del volumen 12. Si fue así, me ayudarías mucho dejándome tu like,
Comenta qué te pareció este comienzo de volumen, la trágica historia de Eri, la masacre de Hajime a las Apóstoles o sobre la pelea que se viene, pero sin spoilers, por favor. No olvides suscribirte si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte los siguientes videos. Hazlo. Como siempre, antes de irme, mandemos los saludos de los primeros que comentaron el video anterior. Así que saludos para Yusaros, Steven Samuel, Oliver Cayo, Máximo Fender y BRM. También saludos para los miembros del canal, Pokemad, Arthur y Nanashi. Gracias a todos por el apoyo que me han dado. Gracias. Para el próximo video les traeré el capítulo 2 y ya que este volumen tiene como 8 capítulos va a ser un capítulo, un video, así para que podamos avanzar más rápido. Eso ha sido todo, gente, el Dr. JS se despide, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. De nuevo espero todos sus apoyos a este nuevo volumen para así poder llegar al final, que ya estamos cerca, gente, ya estamos cerca. Entonces, saludos a todos y nos vemos.